Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hola, muy buenos días a todos, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Comenzamos con este tiempo devocional, este tiempo de hablar con Dios. Quiero hablarles acerca de un lugar muy importante en la vida de los cristianos y es el Gilgal. Quiero hablarles primeramente de la manera histórica porque este Gilgal es un lugar de renovación de nuestro pacto con Dios. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel había pasado ya del río Jordán, habían pasado ese obstáculo tan grande y los demás pueblos enemigos tenían miedo porque Dios los había favorecido. Entonces Dios le pide al pueblo de Israel, sobre todo a Josué, le dice: tienen que volver a circuncidar, o mejor dicho, tienen que circuncidar a los jóvenes porque ellos no están circuncidados, ellos tienen que ser renovados ese pacto. La circuncisión representaba que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Entonces en el versículo en Josué 5:9 dice la Biblia: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y la palabra Gilgal significa lugar donde se renovó el pacto con Dios. El Gilgal también es círculo de piedras, pero también representa, o su símbolo es la transición, la renovación y preparación para heredar las promesas de Dios. El Gilgal también representa hoy en día, es un lugar de rodar o quitar. Dios quitó el oprobio de Egipto. Recuerden que Dios quita el oprobio, quita el pecado que ellos traían en sus vidas. Y vamos a ver 5 puntos de lo que representa ese Gilgal para nosotros actualmente como cristianos. Dice: para nosotros no es solo un lugar del pasado, sino un poderoso símbolo espiritual de transición, de renovación y preparación para heredar las promesas de Dios. Lo primero que vemos entonces que sucede aquí en el Gilgal es que es un lugar del cambio de mentalidad. El Gilgal representa la frontera entre el desierto y la tierra prometida. El pueblo de Israel ya habían cruzado el desierto durante 40 años, pero ya habían llegado a la tierra prometida, pero sin embargo habían varios obstáculos, como lo hemos visto en muchos de los temas, y uno de los primeros obstáculos fue el río Jordán. Entonces esto significaba dejar atrás la mentalidad de provisión milagrosa pero limitada, lo que significaba el maná, para comenzar a comer del fruto de la tierra mediante el esfuerzo y la fe. Para el creyente de hoy simboliza la madurez espiritual y el fin de una etapa de prueba. Ya nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. La palabra de Dios dice que el justo vivirá por fe. Y uno de los versículos que nos habla la Biblia acerca del cambio de mentalidad está en Efesios 4:14, donde dice: y ya seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. También Romanos 12:2 nos dice que nosotros tenemos que ser renovados por el espíritu de Dios, que nosotros ya no podemos vivir conforme al mismo pensamiento del mundo, al mismo modelo, al mismo sistema del mundo. Nosotros somos diferentes porque somos hijos de Dios. Y una de las cosas que el pueblo de Israel entendió en el Gilgal fue que ahí ellos empezaron nuevamente a circuncidarse. Recuerden que nosotros como cristianos no nos circuncidamos, pero sí hacemos algo que es parecido, como es el bautismo, donde nosotros reconocemos delante de las demás personas que somos hijos de Dios, que anhelamos y que entendemos que Jesucristo es nuestro pastor. El segundo punto que pasa en el Gilgal es el fin del reproche del pasado. Cuando el pueblo de Israel pasó el río Jordán, algo pasó. No solo sucede un cambio de mentalidad, sino que es el fin del reproche del pasado. Todo quedó atrás. La Biblia dice que con Cristo estamos resucitados. Con Cristo estamos resucitados, estamos renovados. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas en Cristo que nos fortalece. La palabra Gilgal significa rodar o quitar. En este sitio Dios le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio
de Egipto. Espiritualmente representa el momento en que una persona experimenta el perdón total en Cristo, donde la culpa, la vergüenza y el peso de la vida pasada, o sea, el Egipto espiritual, son eliminados para siempre. Lamentablemente muchas personas nunca atraviesan este lugar, nunca llegan al Gilgal, nunca atraviesan el río Jordán y se quedan viviendo todavía del pasado, todavía lloran por las cosas que sucedieron antes. Es verdad que el pasado nos puede servir como testimonio para mostrarle a otras personas, para ganar a otras personas para Cristo, pero nosotros ya no vivimos del pasado. Nosotros, dice que todo ha sido renovado en nosotros, y nosotros el cristiano tiene que renovarse diariamente. No importa que su cuerpo físico se vaya deteriorando día a día, pero nuestro espíritu se debe ir renovando. ¿Y dónde se renueva nuestro espíritu? En la oración, en el devocional personal, en el tiempo de vigilia, en el tiempo de alabanza. Entonces, ese Gilgal también representa hoy en día para nosotros como el fin del reproche del pasado. Lo tercero es una renovación de la identidad y el pacto. El Gilgal dice que en el Gilgal se reactivó la circuncisión de la nueva generación. Esta nueva generación no estaba circuncidada. Recuerden que la mayoría de los que empezaron ese camino durante el desierto, esos 40 años, ellos fueron cayendo en el desierto. El desierto fue muy duro, muy difícil. Es más, uno de ellos fue el mismo Moisés, el cual pudo ver la tierra prometida desde lejos, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Solo de ese remanente, de esas personas que empezaron ese camino, que salieron de Egipto, quedó Josué y algunos otros compañeros de Josué. Y entonces ahí en ese lugar, cuando ellos atraviesan el río Jordán, Dios les dice: un momento, ustedes tienen que renovar el pacto. Ustedes tienen que renovar el pacto. Nosotros como cristianos pensamos que no necesitamos ser renovados, que no necesitamos renovar nuestra identidad, pero hay algo que yo he aprendido: nosotros tenemos que renovarnos diariamente con Cristo Jesús, renovarnos con el Espíritu Santo de Dios, renovarnos con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir, tenemos que tener en cuenta que aunque nos vamos desgastando, tenemos siempre que descansar en el Señor. Entonces ahí en ese Gilgal es donde se renovó. Y nosotros ya no nos circuncidamos de una manera física, como lo decía o como Dios le pidió al pueblo de Israel que lo hiciera. Nosotros ya somos renovados en nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser renovado y debe ser limpiado toda suciedad de nosotros para que nosotros podamos seguir. Por eso, si nosotros no renovamos nuestro corazón, podemos caer también en tentación, podemos caer también quizás en algún pecado. Miren lo que dice Romanos 2:29. Romanos 2:29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dice que la circuncisión es la de nuestro corazón. Recuerden que la circuncisión, ese acto de quitarle el prepucio al varón para quitarle toda suciedad que se quedaba ahí en ese lugar. Entonces la circuncisión también es una entrega profunda, la purificación de nuestra vida, la renovación pública del compromiso con Dios a través de la fe. Nosotros, cuando renovamos nuestra identidad, ya estamos totalmente seguros. Yo creo que esta es una etapa donde nosotros, la salvación ya no es, ya no es un objetivo, más bien nosotros estamos viviendo esa salvación en nosotros, estamos siendo partícipes. Recuerde que una de las maneras para entender que somos salvos es a través de nuestro fruto. Una persona salva muestra fruto, una persona que salva muestra fruto, enseña, es capacitada y capaz de enseñar a otros y de ganar a otras personas para Cristo Jesús. Entonces ya hemos visto tres cosas que suceden en el Gilgal, en ese lugar tan especial donde el pueblo de Israel aparcó durante un tiempo después de atravesar el río Jordán. El cuarto punto es un altar de memoria y gratitud. Dice que allí se levantaron 12 piedras tomadas del lecho seco del río Jordán
como testimonio. Eso hizo el pueblo de Israel después de atravesar el río Jordán. Esto recuerda a los cristianos la importancia de recordar los milagros de Dios. Sirve como un ancla de fe para las futuras generaciones, demostrando que Dios es fiel para abrir caminos donde parece imposible. Nosotros tenemos que recordar, una de las personas que más levantaba altares y lugares de memoria o lugares de gratitud, lo vemos en el Antiguo Testamento, que esta era una práctica mucha, pero yo tengo que ver a Abraham, que fue uno de los hombres que más levantó altares. Era un hombre de altar, era un hombre donde Dios hacía un milagro, él levantaba un altar, donde Dios hacía algo, él levantaba un lugar, un recordatorio de memoria y de gratitud. ¿Saben por qué? Yo creo que nosotros los seres humanos somos seres muy desagradecidos. Nos olvidamos de Dios, de lo que Dios, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quizás también en los momentos de dificultad caemos de pronto en esa ansiedad cuando Dios ha hecho cosas grandes. Si Dios nos ha sacado de tantos problemas, de tantas dificultades, ¿cómo no nos va a sacar? Yo creo que eso es una de las maneras en las cuales yo he entendido en mi estilo de vida, de mi liderazgo, es que si Dios me respaldó antes, Dios me va a volver a respaldar, siempre y cuando yo siga en la misma tónica de fe, en la misma tónica de santidad, en la misma tónica de lectura bíblica, en la misma tónica de vida espiritual. Lógicamente, esto es una respuesta también a lo que nosotros hacemos, aunque Dios de todas maneras es muy misericordioso. Abraham levanta en Génesis 12:7, la Biblia dice que él edificó un altar. Cuando Dios le dice a Abraham, le dice que a tu descendencia daré esta tierra, y ahí él levanta un altar. ¿Se acuerdan también en el lugar de donde Dios proveyó el cordero para el sacrificio? Dice que ahí también Abraham levantó, y siempre se recuerda que Abraham levantó. Un hombre de altar, una persona, un cristiano de altar, es un hombre que tiene memoria, gratitud de lo que Dios ha hecho en su vida. Son pequeñas cosas que Dios va haciendo en nuestra vida y que no se pueden olvidar. Y el último punto es la base de operaciones para la batalla. Yo creo que uno de los puntos más importantes del Gilgal, porque es ahí donde el pueblo de Israel para. Dios le dice: ahí tienen ustedes que parar, ahí tienen que ustedes como que empezar a estudiar, a pensar la batalla. Recuerden que de ahí venía el otro obstáculo, que era el obstáculo grande acerca de la tierra de Jericó, de los muros de Jericó, que podría ser el tema siguiente. Y ahí en ese lugar entonces dice que el Gilgal no era el destino final, sino el campamento base donde el ejército de Josué salía a conquistar las ciudades y al cual siempre regresaba para descansar y reorganizarse. Hay dos palabras muy interesantes, es la palabra descansar y reorganizarse, y esto nosotros los cristianos tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Saben por qué los cristianos fallan? Porque no descansan. Los pastores, los líderes deben aprender a descansar con Dios, con su familia, y también deben aprender a reorganizarse. Cristo Jesús, me acuerdo yo, muchas veces lo vemos durmiendo, y se acuerdan de ese milagro diría yo más bien ese tiempo donde empieza la tormenta. Le dice la Biblia que empezó la tormenta y Jesús se queda dormido en la barca, pero antes empezó la tormenta. Cuando empieza la tormenta, Jesús se queda dormido en la barca y los discípulos lo despiertan con mucho fervor, porque ellos estaban muy asustados y enojados inclusive con Cristo Jesús, porque se había quedado dormido en medio de la tormenta, el cual le dicen: despierta que perecemos. Pero Jesús les dice: hombres de poca fe, les dice: la tormenta se calma, y la tormenta se calmó. Pero lo que nos enseña esto es que el Señor Jesucristo aprendió a descansar en medio de la tormenta, aprendió a reorganizarse en medio de la tormenta, aprendió a planificar, a planear, a tener estrategias militares. Estaba escuchando a un cantante, Evan Kraft, esta mañana, uno de los testimonios que tenía, y una de las estrategias que él tiene. Es un cantante un cantante muy conocido de música cristiana juvenil, y él dice que en su grupo, en todo su grupo, solo son hombres, y le preguntaron por qué, y él dijo: porque es mi estrategia para cubrirme del pecado. Y eso me pareció interesante. Nosotros como cristianos tenemos que tener estrategias básicas para no pecar, estrategias básicas para no caer
distraer. Si usted sabe que hay lugares donde usted no debe ir porque su tentación es más fuerte, pues no vaya. Planee otro lugar o vaya por otro sitio. Estas son cosas que ustedes tienen que hacer en el Gilgal. El Gilgal es un lugar. Puede representar el distrito, puede representar la iglesia, puede representar el lugar donde usted va, puede representar su grupo de oración, puede representar donde usted también en su casa donde usted tiene su tiempo de oración. Ese es el Gilgal. Ahí usted empieza a hablar con Dios y a organizar y a escribir y planificar y planear. Recuerden que los cristianos tenemos propósito y también tenemos destino. Propósito y destino es muy importante. En la vida cristiana representa entonces el Gilgal la necesidad de regresar siempre a la presencia de Dios y a la comunión comunitaria para recuperar fuerzas antes de enfrentar los desafíos diarios. Los cristianos no somos entes solitarios, somos entes que Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad. Entonces hemos visto 5 puntos muy importantes de lo que es el Gilgal y es la renovación de nuestro pacto con Dios. Espero que este tema haya sido de mucha bendición. Espero que ustedes empiecen a pensar en ese lugar del Gilgal como el lugar del cambio de mentalidad, del fin del reproche del pasado, de levantar un altar y memoria a Dios, de una base de operaciones para la batalla. Es importante que siempre lo tengamos en cuenta para que no caigamos, para que no miremos atrás. Recuerda también el tercer punto era la renovación de la identidad y el pacto con Dios. Así que vamos a orar, porque orar es hablar con Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Te damos gracias porque tú nos has bendecido, porque tú, Señor, quieres que nosotros hoy reforcemos también nuestras estacas, bendito Dios, y que vayamos a ese lugar, a ese campamento base llamado el Gilgal, donde renovemos nuestra mente, nuestro ser, nuestra vida y nuestra comunión contigo, Señor. Queremos darte gracias, queremos seguir adelante, papito Dios, queremos seguir identificándonos contigo, Señor, porque necesitamos que tú nos renueves cada día, cada mañana, cada momento. Te damos gracias y te pedimos que, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia, nuevamente un saludo a todos, Dios me los bendiga. Yo les invito a que nos pongan un like, algún comentario para llegar a otras personas, a muchos que yo sé que este tema sería de mucha bendición. Dios me los bendiga rica y abundantemente. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!